Felicidades por la gran victoria. ¿Ida? Sufrió una herida de flecha. Ya no corre peligro. Su Majestad ya ha accedido a transferirlo a la Guardia Imperial. ¡Qué bien! ¿Cuándo empezaste a planear lo del gobernador Hexi? Antes de ir a Jiacán. Como siempre, Wuyi. Lo tienes todo previsto. Ahora, gracias a ti, hasta el rey Águila se ha visto obligado a negociar. Wuyi, si quisiera enfrentarme a ti, ¿estaría a la altura? El rey arriesga 3 prefecturas. Yo en el nombre de Beifo. Yishi, ¿por qué luchas? ¿Y qué apuestas? No lo sé. Quizás solo lo sepa después del duelo. Hoy en el campo de entrenamiento vi que te gusta Xie-Yayu. Sí. ¡Sinvergüenza! Bueno, mucho antes de saberlo, Xie-Yayu ya me había flechado. Pero eres mi mejor amigo. Ahora que lo sabes. Por eso no hice nada. Aún espera irse contigo. Tú no quieres irte. ¿Y eso qué? Hoy la apuesta de esta flecha es Xie-Yayu. Xie-Yayu es alguien con sus propios sentimientos y vida. No debe sacrificarse ni ser manipulada. Yishi, tú mismo lo dijiste. Si te vas o te quedas, tú lo decides. Xie-Yayu también decide si se va o se queda. De ahora en adelante, señor ministro, le ruego que me enseñe el camino del soberano y las artes del poder imperial. ¿De verdad has decidido no irte con Xie-Yayu? Siempre que pueda salvar a Lechun. Este camino está destinado a seguir adelante, sin posibilidad de retroceder. La sinceridad. ¿Y eso de qué sirve? ¿Cómo te atreves a negociar conmigo? Todo lo que tienes ahora, Su Majestad y yo te lo hemos dado. Si no quiero dártelo, puedo no dártelo. Quiero tener poder. No quiero seguir con las manos vacías, a merced de los demás, y de que me quiten lo que quieran. Tú y yo sabemos cuál es la reforma del ejército, la que lleva Xiao Wuyi. Las negociaciones son temporales. ¿Acaso no quieres aprovechar el caos actual en los asuntos internos de Beijing? Si este Xiao lleva a cabo la reforma y concentra el poder militar, no solo afectará a los nobles, también es una amenaza a nuestro Beijing. Por eso, lógicamente, ambos deberíamos cooperar. ¿Quieres que traicione al país? Su Alteza, está bien que tome té, pero tienes demasiado apetito y, además, no me da lo que quiero. ¿Qué es lo que quiere, ministro? La verdad sobre el caso de los clanes An y Lu contra nuestro ya ocurrido hace 25 años. En eso no puedo ayudarlo. En ese entonces, solo era un niño.
que la emperatriz de Viking hable conmigo. Ella está en Shenji. ¿En serio? Y que si no, podría hacerte otro regalo de bienvenida para que veas mi buena voluntad. Xiaoyi. Independientemente de las negociaciones, Li Leyun no se casará. El trato debe darse. No te estoy preguntando, solo te digo lo que voy a hacer. Sé lo que significan para ti las negociaciones, pero Leyun es más importante para mí que nadie. Debería decirle al príncipe que ya piense en una solución. Ya hay distancia. ¿Para qué hay que hablar? Pero para ti, Xiao, lo más importante es garantizar que las negociaciones se desarrollen y dar tiempo. Así es. Aunque sepas lo que le va a pasar a Leyun. Bueno, ¿eso es todo? Creí que tú ibas a discutir. Que me llamarías mentiroso, cruel y una bestia. Xiao Guji, ¿acaso te parezco muy irrazonable? ¿Antes tú eras tan razonable? Ya cambiaste la fecha de nacimiento de Leyun. Hiciste lo que podías. El responsable es el Rey Águila. Tú solo asumías consecuencias. No es culpa tuya. ¿Qué cara es esa? Bueno, nada. No lo sé. Quizás fue porque era la primera vez que lo oía. Y fue algo nuevo. Sin embargo, voy a impedir que esto suceda. Si Leyun fuera una princesa amada, que viviera a costa del pueblo, no tendría nada que decir si ahora asumiera esa responsabilidad. Pero no es así. Tras la caída de Qishou, Mao y Leyun huyeron hasta Jiankang. ¿Acaso Su Majestad y la emperatriz se han preocupado? Aunque tienen alto estatus, viven peor que la gente corriente. Para ganarse la vida, Leyun se dedicó desde pequeña a copiar libros y hacer labores de costura. Ella era frágil de por sí. Si mi madre no hubiera sabido de medicina y descubría la enfermedad de Leyun, ella no hubiera sobrevivido. Este no es el final de una buena persona. ¿Cómo puedes impedirlo? Descuida. Mi manera no tiene que ver con tu mundo. Para mí es suerte ser tu amigo. Te olvidas que también eres mi amigo. Eso. Vamos a donar. No empujen. Oye, espera. Deje que lo destruyan. ¡Apártense! No donen. ¡Lárguense! ¡Fuera! ¡Les digo! ¡Fuera! ¡Lárguense de aquí! Fui yo quien dio la orden para dispersar a la gente. Yishi, no hagas esto. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Golpeaste a alguien ahí? Sí. Pero no me duele en absoluto. Me siento aliviado. Debería haberlo matado en aquel entonces.
Cuando una persona tiene las manos vacías, solo puede luchar con su propio cuerpo. Pero también sé que, para convencer a los nobles, en realidad solo hay un camino. ¿Matrimonio? La señorita Kui Lingji, una dama noble, de familia prestigiosa, inteligente, de modales refinados. Culta por dentro y por fuera. Yo daré todo de mí para unir a las grandes familias y luchar por una oportunidad para Su Alteza y la Vizcondesa Peking. Desde hoy, la familia Kui estará unida a usted, en mente y corazón. Aunque haya que pasar por fuego y agua, no lo dudaremos. Ese día frente al palacio, fueron palabras mías dichas, en un momento de urgencia. Ya que acepté ser el regente, no puedo permitir que mi hermana tenga problemas. Usaré mi fuerza para proteger a quienes quiero proteger. Y también seguir impulsando la reforma contigo. ¿Y Xiaoyu? La dejaré elegir por sí misma. Yao Yao me quiere. Seguro se quedará. Pero pediste a la joven Kui. ¿Y qué? Wuji, cuando tú pediste la mano de Yao Yao, ¿acaso no tenías ya consorte? ¿No es todo un plan provisional? ¿Cómo te comparas? Xiaoyu y yo no nos conocíamos. ¿Qué diferencia hay? Me casé con la hija de los Kui para salvar a Lei Jun, ¿no? Yao Yao me ama. Ella entenderá todo. Li Yishi, eres peor que yo. Tienes razón. Si ser una buena persona solo te convierte en un simple peón, mejor ser malvado, ¿no? ¿Cómo no lo noté antes? Esto es un juguete de mi infancia y fue el primer fuego artificial que hice en mi vida. ¿Qué te parece? Eres genial, pero no seré tu discípula. ¿Qué me vas a hacer? ¿Y lo que yo te enseñé? Mañana usas pesas de arena y entrenas más. ¿Me oyes? Lo sé. Prometo que no lo volveré a hacer. Ah, toma. Su Majestad es demasiado débil. No debería darle a Xiao Wuji caso para las reformas de Beifu. Sé que nunca estuviste de acuerdo con negociar, pero si no hubieras subestimado al enemigo y perdido la batalla en Yushan-Yuan, quizás hoy ni siquiera haría falta esta negociación. Su Majestad es joven y tienes a un gran ejército. Quiero que me prometas que después de mi muerte puedas alinearte con Su Majestad. Sí. Escondido en la ciudad de Yanka. Su Majestad. ¿De dónde vienen estos fuegos artificiales? Estos fuegos artificiales provienen de la mansión del rey. Xiao Wuji. No dejaré que te mate. Ni tú a ella. Has ocultado quién eres, fabricando en Beifu para atacar en Beiqin. ¿No es porque aún tienes odio en tu corazón? ¿Crees que te busca solo por los viejos tiempos? Llévenselo. Vuelve ya. Hallaré una salida. ¿Acaso en su panorama general todo se puede sopesar?
Y después de sopesarlo, siempre somos nosotros los que resultan heridos y sacrificados. Yo, Lejun, Yuanji, mi hermana, mi madre. Nuestro matrimonio. Son cálculos y aprovechamiento. No importa la sinceridad. Si te diera oportunidad, ¿seguirías aceptando casarte con la hija de la familia He? ¿Y presionarías al príncipe y a la emperatriz suprema? Y al final Lejun estaría al final de tus consideraciones. Así eres tú. Xiao Guji. No solo tú. Mao también cambió. Ya empezó a seleccionar concubinas. Decidió quedarse. Pero no me lo dijo. Yo que lo sabía. Pero todavía estoy aquí, discutiendo contigo por el matrimonio de Lejun. Seguro que te ríes de mí por dentro. Tienes razón. Si volviera a hacerlo, lo haría todo igual. Pero jamás me burlaré de ti. Estoy harta de tener que sopesar todo. No me rendiré. No dejaré que Lejun termine como yo.